Bien, pues el día de hoy traemos nosotros el impuesto al valor agregado. Quiero comentarles sobre este gravamen que es comúnmente el que nosotros vamos a cubrir en la mayoría de nuestras actividades, en la mayoría de nuestros eh, pues negocios o actos que realizamos. Pues siempre cubrimos este impuesto al valor agregado. Es una ley que está establecida, está precisada en nuestra legislación federal. En Estados Unidos se le llama tax. Es común, repito, es un impuesto que casi siempre nosotros estamos cubriendo. Es un motivo también de auditoría por parte de las autoridades fiscales, es decir, las autoridades hacendarias normalmente van a auditar que estemos pagando este impuesto. Muchas de las empresas, muchos de los negocios se quedan este impuesto. ¿Cómo que se quedan con este impuesto? Bueno, cuando nosotros vamos a un establecimiento, a un negocio, ahí lo pagamos. Es decir, este impuesto por su naturaleza no se paga ante la autoridad hacendaria, se paga ante personas físicas o morales. Ahí lo pagamos en una tienda, lo pagamos en un establecimiento, lo pagamos cuando nos prestan el servicio, es decir, se lo pagamos a una persona, a un ciudadano, ciudadana, a una persona física o moral. Entonces, como a esta persona es a la que se lo pagamos, después ella no lo llega a enterar a la autoridad. Es decir, este impuesto se cubre a un tercero, ¿no? A una persona, y ella después se encargará de cubrirlo a la autoridad. Y pues resulta que normalmente no se hace esa entrega, y bueno, pues vienen las sanciones de la autoridad, vienen las revisiones. La autoridad muchas veces se llega a percatar en su sistema de que no se está entregando el impuesto. En consecuencia, ejercita sus facultades de comprobación, nos pide ese dinero y viene con accesorios, es decir, con especie de intereses y la multa por no haber cubierto el gravamen en tiempo y forma. Entonces es muy común que la gente se quede este impuesto y no lo entera la autoridad, ¿sí? Y pues esa situación deriva en el denominado crédito fiscal. Después de ahí, bueno, pues viene que estas personas evasoras contraten a un asesor, una asesora, para evitar de pagarlo y por medio de un juicio contencioso evitar también pagar ese gravamen, ¿sí? Bueno, vamos a ver sus disposiciones generales. ¿Quién está obligado al pago del impuesto al valor agregado establecidos en esa ley impositiva? Bueno, pues son las personas físicas o morales, en este caso mexicanas o bien extranjeras, que por alguna razón realicen actividades en nuestro país, las que están obligadas a cubrirlo. Y esta ley nos habla de actos o actividades, es decir, eh, despliegue de conductas por parte de las personas físicas o morales, y por ese despliegue de la conducta pues se van a ver sujetas al pago de este gravamen. Eh, Todo lo que tenga que ver con enajenación de bienes, es decir, si yo vendo bienes, pues estoy sujeto al pago de ese impuesto. Presto servicios también, brindo bienes en arrendamiento también, si importo bienes o servicios de la misma manera, estoy sujeto a este gravamen. En general, estos son 4 puntos, pero prácticamente engloba todo, o sea, todas las ventas, todas las prestaciones de servicios, todos los arrendamientos, todas las importaciones, de cualquier tipo que se trate. Desde luego que estas
deben ser actividades, prestaciones de servicios, arrendamientos lícitos. Recuerden que eso es muy importante. Las actividades ilícitas están fuera de la ley. Desafortunadamente sí llegan las personas con actividades ilícitas a pagar este impuesto, pero siempre van a ser actividades que estén conforme a derecho. Las actividades ilícitas, bueno, pues son nulas, es decir, no tienen efectos en nuestro ámbito. Sí, reitero, hay ocasiones en que la autoridad detecta que ese IVA se pagó derivado de actividades ilícitas. Pero bueno, pues ya esa es la forma en que muchas personas trabajan. Entonces este impuesto, ya se los comenté, que se entrega a una persona y esa persona a su vez lo paga al fisco. A ese sistema se le llama traslación. Es decir, cuando yo, que soy el obligado a pagarlo, le traslado la carga a otra persona y esa persona se lo puede a su vez trasladar a otra, o bien ya lo entrega a la autoridad. Entonces este impuesto por naturaleza no lo pagamos directamente, sino que lo trasladamos y se desglosa por separado de otro tipo de impuestos. Repito, siempre que adquiramos bienes, los usemos, recibimos los servicios, entonces lo vamos a trasladar a este impuesto, es decir, se lo vamos a entregar a otra persona, quien va a retenerlo, así se le denomina el término, y posteriormente se lo va a entregar a la autoridad. Entonces ese último sujeto, persona, que ya no puede trasladarlo, es decir, que ya no se lo puede entregar a otra persona, es quien va a cubrir el mismo, pero va a pagar una diferencia, es decir, porque ese individuo, esa persona también a su vez pagó IVA, entonces se hace una diferencia entre lo que se recibió de las personas y lo que se pagó a otras, y al final se entera al fisco esa diferencia, esa resta o esa disminución dentro del IVA que yo recibí y el IVA que yo pagué. Entonces al final se entera la autoridad la cantidad que arroje la diferencia entre lo que se hubiera pagado de IVA y lo que se hubiera retenido. Es un esquema muy común que se maneja en sistema de impuesto al valor agregado. Estas operaciones aritméticas, bueno, las hace el contador o contadora pública, son los que se encargan de considerar las diferencias entre lo que se pagó y lo que se recibió de IVA. Todas las instituciones, todas las personas que reciben dinero, pues están sujetas a retener ese IVA y en su momento, bueno, pues a pagarlo. Entonces, todas las instituciones de crédito, por ejemplo, los bancos también están obligados a este impuesto, todos los profesionistas, todas las empresas, todos los negocios que realicen actividades de las que estoy comentando aquí, bueno, pues deben realizar ese cálculo, deben realizar ese esquema de retención y pago del impuesto al valor agregado. También recuerden que nuestro sistema mercantil o en nuestro sistema comercial tenemos bienes intangibles. También los intangibles generan bienes o servicios intangibles que también generan el IVA. Por ejemplo, un intangible que es muy importante, bueno, pues es el uso de una marca, por ejemplo, o la explotación de una marca, que es un intangible, también pudiera generar esto. Servicios como los que brindan plataformas electrónicas, donde pues son intangibles, ya que no materialmente no se ven, pero sí disfrutamos de una serie, de una película, entonces también son bienes intangibles. Servicios como, bueno, pues transportes, servicios de comisionistas también pueden ser sujetos a estas actividades. Entonces, en el IVA tenemos
varios individuos. Tenemos una persona que presta el servicio, pero a su vez también se le conoce como retenedor. Está la otra persona, pagador del impuesto, quien es el que goza de los bienes o de los servicios. De la misma manera también están sujetos a esto. Y reitero, el IVA también se paga por servicios digitales, es decir, todo aquello que nosotros disfrutamos por medio de teléfonos, computadoras, tablets, también están sujetos a este gravamen, a este impuesto al valor agregado. Todas las mercancías que vienen del extranjero, también si trae alguna persona un bien para comercializarlo en nuestro país, pues se tiene que pagar el impuesto al valor agregado al momento de traerlo a México, y después cuando lo compramos también se paga un impuesto al valor agregado. Entonces es un gravamen que en las importaciones al menos se llega a pagar hasta 2 veces, ¿sí? Una a la importación y otra al momento de estar adquiriendo el producto. Entonces sí, yo siempre he dicho que los bienes importados son los que menos deberíamos consumir, son los que debemos evitar, porque este tipo de bienes o de mercancías trae varios gravámenes. No solamente trae el IVA, trae impuesto al comercio exterior, trae fletes, trae seguros, trae muchos conceptos que hacen muy caro el uso o la adquisición de estos productos. Entonces, si yo no recomiendo, hay que buscar sustitutos en nuestro país a esos bienes importados para evitar el pago de gravámenes. A veces pensamos que esos productos importados son mejores porque traen un costo más alto. Pensamos, decimos, bueno, es que son de mejor calidad, tal vez por eso trae un costo muy alto en los centros comerciales, en las tiendas, pero no es así. Estos productos importados traen costos más altos derivado de lo que se tiene que erogar al traerlos a México y de los impuestos que trae impuesto al comercio exterior, trae impuesto al valor agregado, y aparte pagamos otro impuesto al valor agregado. Entonces sí trae una carga impositiva bastante alta. Entonces siempre buscar productos sustitutos. No todos los productos los podríamos encontrar sustitutos, pero en su mayoría yo creo que sí. Entonces ver el país de origen es muy importante antes de adquirir un producto determinado, ya que bueno, pues sí va a traer tanto mucha carga o gravamen impositivo. Entonces, en general, entonces cualquier servicio, cualquier bien, cualquier acto, actividad, como lo comenté, que nosotros realicemos, incluso a pesar de que no me paguen o que no se pague el servicio en ese momento, bueno, pues ya se hace el cargo del impuesto, porque muchas veces hay ventas a plazo o para pagar posteriormente. De todos modos se graba el IVA, y ustedes lo ven en tiendas, por ejemplo, departamentales, en donde vamos y compramos a meses sin intereses, pero a pesar de que todavía no pagamos el bien, ya nos están cobrando un IVA. Entonces el IVA se paga independientemente en muchas ocasiones de si ya pagamos o no pagamos la totalidad del producto o del bien o del servicio. Ya estamos haciendo, ahora sí que ejercemos el pago de este gravamen, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuál es la tasa de este impuesto? Bueno, pues es una tasa del 16%. Eso es lo que normalmente se cobra por este gravamen. Hay otra tasa, como lo vamos a ver más adelante, pero lo normal es esta. Y ya les comenté que genera el sistema de traslado, ¿sí? El traslado, bueno, pues es pagarle el impuesto no a la autoridad, sino pagárselo a un tercero, quien es el que lo recibe y después se lo va a entregar a la autoridad más adelante, incluso puede ser disminuido de los pagos que ya se hicieron.
¿sí? Y dentro del sistema de traslado, pues se maneja el término, ya lo comenté, de retención, es decir, me retienen el impuesto para que esa persona después lo traslade a otra o se lo entregue a la autoridad. Entonces ya el contribuyente al final, como lo comenté, pues va a pagar la diferencia entre el impuesto que debe cubrir más el impuesto que haya recibido y el impuesto que haya pagado. Entonces el contador o contadora hace una resta, ¿verdad? Hace restas sobre un cliente del contador o la contadora para sacar la diferencia entre el impuesto que este cliente o este contribuyente recibió, el impuesto que pagó, es decir, el impuesto a su cargo, y al final, bueno, pues en ocasiones puede tener un saldo a favor o bien un monto a pagar. El saldo a favor se genera cuando este contribuyente haya pagado más impuesto que lo que haya recibido en su momento y tiene deducciones, es decir, tiene gastos donde pagó IVA de más, entonces puede ser sujeto a una devolución. Este impuesto es de lo que más se solicita devoluciones por parte de los contribuyentes en la declaración anual. Ahí sale el saldo a favor de este impuesto y se pueden solicitar devoluciones de este gravamen. Y muchas veces nos contratan a nosotros los litigantes debido a que la autoridad no quiere devolver estas cantidades, no quiere devolver este dinero. Entonces lo litigamos, la devolución, ya que hay muchos clientes que han pagado mucho IVA. Les quiero comentar que sí he dado asesorías a algunos clientes que tienen IVA a favor, es decir, que han pagado mucho IVA en exceso y tienen gastos que lo acreditan, tienen comprobantes fiscales que así lo reflejan y la autoridad no se los quiere devolver. Entonces pues, hay cantidades diversas, ¿no? Desde 20,000 pesos, 200,000 pesos, 5 millones, hay empresas muy grandes que tienen hasta 30 millones. Es diverso, ¿no? El esquema. Entonces, si se fijan, los impuestos están hechos para que siempre paguemos de más. Desafortunadamente, no son proporcionales. Es decir, no pagamos lo que realmente nos corresponde, sino al contrario, están diseñados para que el fisco reciba más impuesto, más pago de lo que realmente le corresponde y después para que nos lo regrese, pues viene la batalla, ¿verdad? Viene la demanda, pues para que podamos exigir a la autoridad esas devoluciones. La autoridad encuentra siempre deficiencias en sistemas fiscales de los contribuyentes y niega la entrega de esas cantidades. Y repito, hay clientes que tienen poquito para devolver, pero pues para ellos es mucho, ¿verdad? O sea, hay clientes que dicen, es que son 5,000 pesos, pero a mí me son muy útiles. Y hay empresas muy grandes que tienen saldos a favor de IVA estratosféricos y la autoridad no se los quiere devolver y pelean o llevan a cabo una batalla muy importante para poder tratar de recuperar esas cantidades de impuesto al valor agregado. Bien, entonces, en general, ¿quiénes son los que retienen? Aquí tengo una lista de las personas más importantes que retienen, es decir, las que se quedan con el impuesto, ¿sí? Que son personas retenedoras, que son personas morales o personas físicas, ya lo comenté, instituciones de crédito, personas morales que reciben servicios. Entonces, por ejemplo, si a mí me contrata una empresa para darle una asesoría, me retiene IVA, o sea, me quita IVA para después esta empresa entregárselo a la autoridad. Igual, todas las personas morales que reciban o usen bienes de personas físicas también retienen IVA, adquieran desperdicios, reciban servicios de transporte. O sea, las empresas casi por todo lo que reciban de servicios van a retener el IVA de sus comisionistas,
de programas de importación, de adquisiciones de bienes. Las empresas se quedan con mucho IVA, retienen bastante, también pagan IVA. Entonces es el esquema que maneja este impuesto, que a veces no podemos comprender en ocasiones por qué se maneja así. Bueno, pues la autoridad así lo reguló, en este caso el legislador, al crear la ley del impuesto al valor agregado, consideró que este era el esquema más adecuado para manejar el IVA. Y también las personas físicas igual podemos llegar a retener IVA en nuestras operaciones, en nuestras actividades, y le quitamos a la persona de su dinero y después le pagamos al fisco el impuesto de manera posterior. Sí, reitero, hay personas, tanto físicas como morales, que ya después no se lo entregan al fisco, se lo quedan, se lo gastan, y después el fisco está batallando con estas personas físicas o morales para cobrarles ese dinero que en ocasiones es muy alto. Dependiendo del cúmulo de actividades que realiza esa persona física o moral, pues se va a generar una mayor cantidad de saldos en cuestión de IVA, y esos retenedores, que así se le llama, pues son los que después no lo quieren pagar a la autoridad. Entonces aquí tenemos, voy a recapitular, tenemos términos o palabras muy importantes, que es el sistema de traslación, o que es la palabra traslado, que traslado significa entregar el impuesto a otra persona, y tenemos el término retención, que es que la persona se quede con el impuesto que se pagó para después entregarlo a la autoridad, ¿sí? Esos son los dos términos muy importantes, muy interesantes, que se manejan en este impuesto, y que lo hacen especial, ¿verdad? Lo hacen especial por la forma en que se trabaja. A diferencia del impuesto sobre la renta, que vamos a ver en la siguiente sesión, este impuesto sobre la renta sí se paga directamente a la autoridad, no retienen una pequeña cantidad, pero por naturaleza normalmente se paga a la autoridad. Los asalariados sí el patrón es el que le retiene la totalidad. Sí, pero bueno, lo vemos en la siguiente sesión. Entonces, pues ya les comenté, 16% al valor correspondiente en impuestos al comercio exterior. Sí es muy alto, porque tenemos, por ejemplo, la mercancía que se importa, tiene un valor, vamos a poner que es una bolsa de una dama, de una mujer, una bolsa de mano. Esta bolsa de mano, supongamos que cuesta $50. Entonces, a esos $50 la autoridad le aplica impuestos al comercio exterior, le aplica cuotas compensatorias, y le hace después el tipo de cambio, ¿verdad? Le hace el tipo de cambio. Vamos a suponer que la bolsa de $50, ya con el tipo de cambio, quedara en unos 1,200 pesos, vamos a suponer. Entonces, sobre esos 1,200 pesos, la autoridad le aplica, repito, el impuesto a comercio exterior, le aplica cuotas compensatorias, y entonces la bolsa, su valor en aduana quedaría, por hacer un cálculo más o menos, ¿verdad? Quedaría en 2,000 pesos. Eso quedaría la bolsa. Me estoy yendo corto, traen algunas bolsas más valor. Le voy a poner un poquito más real. Voy a ponerle un valor de 3,000 pesos ya la bolsa, valor en aduana, que originalmente tiene un valor factura de $50, ya con el tipo de cambio 1,200 pesos, ya con impuestos a comercio exterior, cuotas compensatorias, queda en 3,000 pesos la bolsa de una marca de esas reconocidas que ustedes ven en los centros comerciales. Entonces, ya que trae esa carga impositiva del impuesto al comercio exterior más las cuotas compensatorias, quedando en 3,000, sobre de esos 3,000 la autoridad
le aplica el 16% de IVA por la importación. Entonces agréguenle a los 3,000 el 16 del IVA. Y ya después, cuando la tenemos en tienda, en una tienda departamental, la tienda le pone su ganancia, le pone un costo más alto que su ganancia, la pone, supongamos, en 3,800, pero más el IVA, porque casi siempre las tiendas ya nos ponen los precios, ¿verdad? Del 16 otra vez. Entonces, ya al fin de cuentas, esa bolsa en una tienda departamental, por eso es que ustedes la encuentran en 5,000 pesos. ¿Sí? Por todo ese gravamen que trae. Estoy omitiendo desde luego, pero lo consideré incluido los traslados, el seguro, el flete, las maniobras de esas bolsas. Por eso es que la encuentran en 5,000 pesos en la tienda departamental, pero si van al extranjero, ustedes esa bolsa la van a encontrar en los $50 más el tax. ¿Estamos? Que el tax en Estados Unidos pues puede llegar al 8%, 7%. Entonces la van a encontrar más económica, porque no va a traer el impuesto a comercio exterior, ni las cuotas compensatorias, ni el IVA. Entonces por eso es que en ocasiones mucha gente se va a comprar estas mercancías al extranjero y luego las venden en los tianguis. Evaden el impuesto a comercio exterior, la cuota compensatoria, y evaden el IVA. Y por eso es que en ocasiones en los tianguis las encontramos más económicas, también no tan baratas, pero sí las encontramos más económicas que en la tienda departamental. ¿Sí? Entonces, ese es el esquema que funciona con el IVA, sobre todo en la importación. Y también el IVA genera un concepto que es el efectivamente cobrado. ¿Sí? Este concepto implica que ya se recibe el dinero o ya se reciben los bienes, y eso se considera aún efectivamente, ya se considera efectivamente cobrado, a pesar de que no se haya tenido todavía el anticipo, todavía no se haya recibido el servicio, todavía no se haya recibido el pago, y la autoridad pues ya va a considerar cubrir esas cantidades y va a exigir el pago de esas operaciones que, a pesar de que no se hayan pagado efectivamente, para la autoridad sí. ¿Estamos? Entonces, a pesar de que no se haga la importación, a pesar de que estén en aduana, por ejemplo, las mercancías, ya se paga el IVA, ¿sí? En ese momento. Entonces, ya una vez que se haya pagado, permiten pasar las mercancías a nuestro país. ¿Sí? Entonces, sí, repito, a lo mejor no sé si la mayoría lo desconocemos, pero sí es relevante evitar el adquirir productos importados. Es muy importante, es para nuestra economía, ¿no? Repito, hay sustitutos, en ocasiones, desafortunadamente, psicológicamente pensamos que por el precio del producto es mejor, pero no. Antes de verificar, antes de tener esa mentalidad, tendríamos que checar la etiqueta para efectos de comprobar que no es importado, porque si es importada, pues consideren ustedes que va a traer todo este tipo de gravámenes, ¿no? Y en esos productos, ya lo comentamos, se paga doble IVA, si se fijaron, IVA en la importación, IVA en la tienda departamental, ya cuando pago el producto. ¿Sí? Entonces, este IVA normalmente en impuestos a comercio exterior, en mercancías extranjeras, se paga 2 veces, y se paga impuesto sobre impuesto, porque si se fijaron, primero les comenté que se le aumentaba el precio del producto, el impuesto a comercio exterior, y después el IVA. Lo ideal es que el IVA fuera sobre los 1,200, ¿verdad? 1,200 pesos e IVA. No, en importaciones, desafortunadamente, no estoy de acuerdo, incluso lo considero inconstitucional. En importaciones, el IVA se cobra después de los impuestos al comercio, después de aumentarle al producto los impuestos al comercio exterior y las cuotas compensatorias, ¿sí? Pues la Suprema Corte ha considerado que no es inconstitucional, pero yo sí lo considero totalmente injusto que se cobre impuesto sobre impuesto, ¿de acuerdo? Bueno, así se maneja. Entonces, incluso pues si el pago es con cheque, con cualquier otro medio de pago,
sí, también se va a hacer el traslado, es decir, el entero del impuesto correspondiente. Eh, al momento de expedir el cheque, eh, ya aunque no se cobre, incluso aunque no cobre el cheque, se puede considerar ya que fue una operación por la cual se tiene que grabar el IVA. ¿Sí? Entonces, también la transmisión del título de crédito, es decir, te doy un cheque por tus honorarios, aunque no haya cobrado el cheque, pues ya se generan los impuestos, ¿sí? Y va a ser generado en la fecha en que el documento, la tarjeta, se pagó, aunque en su momento no se haya ejercido esa tarjeta, ese vale, ese recibo, en ese momento se paga el impuesto. Entonces, el impuesto al valor agregado por su naturaleza se paga, ¿verdad? Al momento de la operación, para hacer una distinción que ustedes lo puedan entender mejor, al momento de la operación, independientemente de que materialmente se haya ocupado esa mercancía, ese bien o ese servicio o no, pues eso es independiente. Entonces, ejemplo, vamos a una tienda departamental, compramos un televisor, todavía ni me lo entrega, ni abro la caja, ni lo uso, y ya estoy pagando este gravamen. Entonces, este gravamen se paga con independencia de si se haya recibido o no, o aceptado por el contribuyente la operación o el acto o la actividad, ¿sí? Bueno, otro de los conceptos muy importantes en materia de IVA es la tasa cero. Yo aquí enumeré algunos productos que tienen tasa cero, es decir, sí se tiene que registrar el impuesto en la contabilidad, pero genera una tasa cero. Y bueno, aquí yo enumeré algunos, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con animales, vegetales, salvo el hule, las mascotas y su comida, pero normalmente los animales y los vegetales en las operaciones o transacciones que hagamos respecto a esto tienen una tasa cero. Las medicinas también tienen tasa cero. Productos destinados a alimentación de las personas también, excepto ya cuando estén procesadas. Por ejemplo, algunas bebidas distintas a la leche, por ejemplo, ¿no? Jarabes, caviar, salmón, o sea, algunos productos que son considerados alimentos un poquito de lujo, ¿verdad? Tampoco estos entran. El caviar, salmón, bueno, se consideran productos un poquito más del consumo más de lujo. También, excepto saborizantes, bueno, le puse también chicles, o gomas de mascar también denominadas. Esas sí van a estar grabadas. También ya lo comenté, los alimentos procesados de las mascotas. En este caso, bueno, de perros, gatos, especies de animales que normalmente se utilizan como mascotas en la casa. Estos sí se graban, sí están grabadas. Entonces son productos que sí van a traer el impuesto al valor agregado. Entonces cada que le compramos alimento a las mascotas, pues está grabado con IVA, ¿sí? Pero de ahí en más, otros de alimentos destinados al consumo humano que no estén procesados, sí van a estar con tasa cero. Otro pues es el hielo, el agua, agua que no sea gaseosa ni tenga algún otro compuesto, también va a tener tasa cero, excepto, bueno, pues cuando sean eh, menos de 10 litros, porque ya más de 10, cuando sean más de 10 sí, cuando sean menos de 10 litros, sí va a estar grabado. Entonces, ejemplo, si compro botellitas de agua de esas de 200, de 300 mililitros, o una agua de esta embotellada de 1 litro, esa sí va a traer IVA, pero los garrafones no, el garrafón
ya más, que trae más cantidad, ese no va a traer el gravamen del impuesto al valor agregado. Algunas materias del sector primario, es decir, de todos los que se dediquen, por ejemplo, al campo, no van a tener IVA. Por ejemplo, lo más común es tractores, ¿verdad? Por ejemplo, tractores, llantas para los tractores, cuestiones relacionadas con los arados, para trabajar la tierra en el campo, para quitar las hierbas, los fungicidas, los plaguicidas, fertilizantes, todos esos productos que sirven para el campo, no van a tener una tasa cero, ¿sí? Van a tener tasa cero esos productos que se destinan igual a los productos que consumimos del sector primario, vegetales, lechugas, que también tienen tasa cero. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, todo lo que se maneja o que ustedes consideren para el sector primario. Bueno, pues también tenemos algunas publicaciones, que los contribuyentes elaboren las publicaciones. En este caso, por ejemplo, se me ocurren libros, periódicos, revistas que nosotros mismos realicemos. También va a tener una tasa cero. Los libros, pues ustedes saben que se fomenta la escritura de las personas, o se fomenta por parte del gobierno que se hagan escritos, que se publique. Entonces, si yo publico un libro, publico un periódico por mí mismo, bueno, pues eso no va a generar el IVA. También tenemos oro, joyería, piezas artísticas, ornamentales. Tienen sus limitantes, tiene porcentajes de contenido, pero también todas estas creaciones artísticas en oro, en joyas, en pinturas, todo eso también tiene una tasa cero, ¿sí? Entonces es lo general, lo que les quiero comentar. Recuerden, la lechuga, por ejemplo, tiene tasa cero, pero ya si voy a comprar la lechuga que está picada, lavada y viene en una charola, esa sí ya va a traer la tasa del 16% del IVA. Entonces, fíjense, voy a pagar ahí por la lechuga, voy a pagar por el servicio de que la lavaron, la picaron, la pusieron en la charola, y por la charola voy a pagar más el 16% del impuesto por esa lechuga. Entonces, por eso es que las ensaladas, cuando las compramos en un establecimiento, por eso es que son caras, ¿sí? Porque traen, pues incrementas productos. Si las hacemos en casa, decimos, bueno, pues qué tan caro es hacer una ensalada en la casa. Compro la lechuga, está muy barata, la lavo, la pico, le adhiero jitomate, le agrego esto. Entonces, por eso es que en casa sí sale más barata, y en un establecimiento sale muy cara, porque trae el servicio de lavado, de picado, de preparado, de servido, trae el incremento del servicio más el 16% del IVA. Entonces también eso implica una tasa. Bueno, también está tasa cero algunos servicios que se brindan al sector primario, es decir, a los agricultores, es decir, algunas actividades que se le prestan al sector agropecuario. Por ejemplo, bueno, pues una perforación de un pozo, alumbrar la parcela, suministrar energía eléctrica, no sé, cuestiones, acomodar el camino, por ejemplo, un servicio de plagas. Por ejemplo, hay un agricultor que contrate un servicio de fumigación, pues también, un servicio de cosecha, un servicio de recolectar los productos, o por ejemplo, si se dedica a la ganadería, tiene ganado, y le brindan un servicio de vacunación, de desinfección del ganado, inseminar al ganado, también va a tener tasa cero, ¿sí? Y así en general varios servicios que se brinden al sector primario. Y bueno, también cuando este sector primario renta maquinaria también. Y por último,
exportar, es decir, mandar productos al extranjero, viene una tasa cero, ¿sí? Al impuesto al valor agregado. Entonces hay productos que no se graban. Si no queremos pagar impuestos, bueno, pues se recomienda consumir los alimentos, ¿verdad?, en casa, porque sí trae bastante. Les voy a adelantar un poquito el ejemplo de cuando va una persona, vamos a tomar bebidas alcohólicas a un restaurante. Sí es bastante costoso, eso no se recomienda. Lo vamos a ver cuando veamos el IEPS, el otro impuesto, y le vamos a sumar el IVA, más aparte si el vino es importado, entonces trae bastante gravamen. Ir a consumir un vino importado a un restaurant bar es lo peor que podemos hacer. Es un error muy grande, ¿sí? En cuestión impositiva, ya no digamos en cuestión de salud, ¿verdad? Que es otro concepto independiente, pero bueno. Entonces sí es un gravamen muy grande. Lo vamos a comentar ya cuando veamos el IEPS. Entonces vamos a continuar. Bueno, hay algunos conceptos que en su momento estuvieron vigentes. Hay tasas diferentes que, por ejemplo, les voy a poner, por ejemplo, en el 2017 había tasas distintas dependiendo de algunas actividades. Por ejemplo, la minería tenía 8%, manufacturas 6%, arrendamiento de inmuebles 2%, prestaciones de servicios, fondas, bares con alimentos y bebidas 8%, alimentos y medicina 0%. Hay beneficios fiscales que se han establecido en algunas legislaciones, ¿no? Y este es un ejemplo que les pongo. Sí van a encontrar algunas en momentos, en años, dependiendo del gobierno que se trate, van a encontrar algunas tasas distintas, ¿sale? La normal ya comentamos, pues es 16 y 0. Por ejemplo, en este gobierno se disminuyó en las fronteras la tasa impositiva y se puso al 8% en fronteras, pero en otros gobiernos no, ha habido tasas de 16. Entonces hay ocasiones en que algunos de nuestros gobernantes deciden otorgar beneficios a algunos sectores económicos para impulsar su economía, ¿no? O a impulsar su desarrollo. Esto no es frecuente, no es común, cambia, lo quitan, lo ponen. Ya se ha dicho bastante que le quieren poner ahora sí el IVA a las medicinas, ahora sí le quieren poner el IVA a los alimentos. Ha habido pugnas en el gobierno por tratar de aumentar o disminuir algunos impuestos. En ocasiones los políticos lo hacen por las elecciones, por quedar bien con algún sector de la economía. Entonces frecuentemente están estableciendo tasas distintas para beneficiar, reitero, a algunos sectores. Incluso a veces los aumentan pues para perjudicar, ¿verdad? En su momento ya hubo presidentes que pusieron en fronteras 8%, luego lo regresaron al 16% y luego otra vez al 8%. Entonces casi siempre están modificando este impuesto de acuerdo a algunos sectores productivos, ¿sí? Y el IVA genera otro concepto que se llama acreditamiento. El acreditamiento es cuando un contador o una contadora pública en la contabilidad hace, ya lo comenté, una resta, ¿sí? Es decir, disminuye del impuesto lo que se pagó de impuesto con lo que le pagaron de impuesto. Entonces, el impuesto acreditable es el IVA que se resta de lo que el contribuyente pagó y de lo que el contribuyente recibió de IVA. Eso se le llama el acreditamiento. Y cada mes los contadores y contadoras están haciendo estas restas. En ocasiones no son difíciles, no son sencillos, porque asesoran empresas que tienen tanto retenciones como pagos de IVA por cantidades ustedes exorbitantes, muy altas, y muchas facturitas de IVA donde retuvieron, donde pagaron. Y hay contadores que se la pasan pues
calculando estos gravámenes, ¿no? Ya afortunadamente cada vez hay más sistemas automatizados de contabilidad que generan una menor carga a los contadores y contadoras, pero todavía algunos tienen que estar sumando, tienen que estar restando lo que se pagó de IVA, lo que se recibió, y luego los contadores y contadoras tienen que estar checando esta tablita con beneficios y tienen que estar checando si estás a cero, si estás a normal de 16, tienen que estar revisando si fue un cheque ya cobrado, no cobrado. Ese es un trabajo arduo para contadores y contadoras trabajar el IVA, y a veces son muy expertos, muy buenos y muy buenas, pero con tanta regla, con tanta factura, llegan a tener errores, equivocaciones, y por eso a veces la autoridad ya después no les quiere regresar el IVA, porque la autoridad detecta errores contables que le prohíben a la autoridad hacer el retorno de estas cantidades, porque no manejan algunas empresas, algunos negocios bien la diferencia entre tasa cero, tasa normal, productos que no están grabados, etcétera. Entonces sí es difícil el manejo del IVA. Hay artículos de la ley que son complicados, que no son tan sencillos de manejar. Cuando una persona lleva clases de IVA, aquí lo estamos viendo de manera somera, pero el IVA incluso a veces se maneja en un semestre completo de cursos, y está el artículo 5, 5A del IVA, que no 5B, y en general el artículo 5, que se divide en A, B, C, D, E, y así F. Ahí está, el 5 es muy largo. El artículo 5 de la ley del IVA y sus incisos sí es muy amplio de análisis, motivo de cursos más completos, en donde podamos o se pueda, por el asesor fiscal, manejar adecuadamente el IVA. Y la autoridad detecta eso, muchos malos manejos del IVA, y después no quiere regresarlo, no quiere devolverlo a las personas. ¿Qué requisitos principales nos pide una autoridad para poder manejar este esquema de acreditamiento? Es decir, restar lo que me pagaron con lo que pagué. Bueno, los bienes, los servicios, el arrendamiento es indispensable para la realización de las actividades que realmente ocupemos el arrendamiento. Hay personas que solamente lo rentan, pero no es indispensable para su actividad. Entonces, uno de los requisitos que siempre nos va a pedir la autoridad es que ese servicio, ese bien que adquirí, ese arrendamiento que realicé, haya sido indispensable. Ejemplo, bueno, pues yo soy abogado, o si alguien es abogada, vamos a adquirir un bien o solicitar un servicio para nuestra profesión, pues tiene que ser indispensable. Ese es uno de los requisitos. Entonces, siempre pensamos, por ejemplo, en un traje. Los trajes que compramos los abogados, las abogadas, están grabados con IVA, y ahí viene el dilema. Bueno, pues es indispensable para mi actividad ese traje, trae IVA, el IVA lo voy a poder usar o no. Y es el dilema que siempre tenemos cuando nosotros adquirimos un bien, una mercancía, que para que podamos hacer el acreditamiento, es decir, para que la autoridad no lo pueda considerar ese IVA, pues tenemos que verificar que sea indispensable el bien, el arrendamiento para nuestra actividad. Y son dilemas que muchas veces nosotros tenemos como profesionistas, ¿de acuerdo? Es igual un televisor, bueno, es indispensable para mi actividad de abogada o abogado, para que el contador me lo pueda acreditar. ¿Sí? Ya quedamos que el traslado es lo que yo entrego a otra persona, y ese traslado, ese IVA que yo entregué, va a estar por separado en el comprobante fiscal. Es decir, va a venir el honorario, el pago, y aparte va a venir desglosado ese IVA para que después lo podamos acreditar. Si el comprobante no trae desglosado el IVA, que no es común, pero si no lo tuviera desglosado, no podría yo acreditarlo. Y también ese IVA lo debí haber pagado ya efectivamente
es decir, ya lo debía haber enterado a quien le corresponda, o bien haya hecho ya la retención, ¿sale? Aunque la retención pudiera yo hacerla en el mes siguiente. Entonces, este impuesto se calcula por mes. Y todo esto que estamos comentando se hace por mes. Es decir, por mes verifico, por mes compro, adquiero productos para no pagar IVA o para disminuir la carga impositiva. Por mes se entrega IVA, se recibe IVA. Incluso la autoridad en ocasiones este impuesto lo revisa por meses, no lo revisa por años, sino lo revisa por periodos de tiempo. 3 meses, 6 meses, lo revisa, casi no lo revisa por mes, lo revisa por periodos cortos de tiempo donde checa que se haya realizado el acreditamiento de manera adecuada y que se hayan cumplido con los requisitos que les estoy comentando. ¿Cuándo se paga el IVA? Bueno, ya lo comenté, se calcula por mes, salvo hechos aislados, por ejemplo, una importación, se paga en ese momento de la importación. En un dado caso se pagará 15 días después de la realización del hecho, entonces me dan hasta 15 días para pagarlo. Lo normal es al momento se paga, eso es lo más común, y después lo va a enterar la persona, ¿sí? en el mes siguiente. Aquí está, a más tardar el día 17 del mes siguiente, a la operación, al hecho, a la importación. Repito, en importación se paga inmediato, pero supongamos por alguna razón que no lo haya pagado en ese momento, que se trate de mercancías que ingresaron temporalmente, pero ya luego me las quiero quedar definitivas en el país. Entonces, por ejemplo, los medios de transporte donde van las mercancías importadas, normal, porque piensen en un tráiler que viene de Estados Unidos, trae las mercancías, en ese momento las mercancías pagan el impuesto, pero el tráiler, como va a regresar, puedo diferir ese impuesto, ¿verdad? Para pagarlo después. Pero si ya quiero que el tráiler se quede en México, bueno, pues ya se va a generar posteriormente el pago del IVA y me van a dar los 15 días, ¿verdad? De haberlo dejado para hacer el pago. Entonces, se paga cada mes, ¿sí? A más tardar el día 17. Si hubiera un saldo a favor, entonces yo lo puedo acreditar en la contabilidad, o bien ir arrastrando ese saldo a favor y después más adelante solicitar una devolución, o bien irlo acreditando poco a poco. Entonces, si yo tengo saldo a favor de IVA, tengo varias opciones. Lo puedo ir acreditando o ya en su momento lo puedo solicitar la devolución en la declaración anual. Lo que no depende del contador o contadora, lo que decida, puede irlo disminuyendo cada mes, o bien puede ir ese contador o contadora esperando hasta el anual y solicitar una devolución. Hay personas que traen IVA a favor de ejercicios anteriores. Tenemos 5 años para solicitar ese saldo a favor de ejercicios anteriores. Después ya prescribe la obligación de la autoridad para devolvernos ese IVA a favor, ¿sí? Si la autoridad no nos lo regresa en tiempo, se generan a su cargo el pago de intereses. Es decir, si traigo un IVA de hace 3 años y apenas me lo regresa la autoridad, me lo tiene que regresar con intereses, con una ganancia por haber tenido mi dinero ahí en su manejo, en sus arcas. Y repito, bueno, pues puedo solicitar la devolución para que la autoridad me entregue pues el dinero. Lo puedo hacer en declaración anual, puedo solicitarlo a la autoridad, se tiene que hacer por la plataforma, pero también, bueno, pues vamos a suponer que me compren una mercancía pero me la devuelvan. Entonces aquí se habla de la devolución, no lo confundan con la devolución del IVA, con la devolución de mercancías. Cuando me devuelven una mercancía, entonces, o haga descuento sobre la mercancía. Ustedes han visto que en las tiendas departamentales hacen sus ventas estas de remates.
¿sí? Hacen ventas de remates. Entonces, cuando se otorgue descuentos, reciban devoluciones, vamos a poner, compro una mercancía, se la regreso. Entonces, estas compañías posteriormente van a hacer cálculos en sus declaraciones de IVA para deducir, ¿verdad? Deducir esas cantidades por las devoluciones que se les hayan hecho de las mercancías, por los remates. Entonces, una empresa cuando remata sus bienes o sus mercancías, normalmente no tiene, bueno, en general no tiene muchas pérdidas porque la autoridad considera esos remates, las devoluciones de las mercancías, ¿sí? Como unas deducciones de impuestos, en este caso de impuesto al valor agregado. Y tienen que documentar las empresas todas las devoluciones que les hicieron, los remates que llevaron a cabo, para lo que no hayan vendido, para que en su momento se le considere a estas empresas como una pérdida y se disminuya de sus pagos de impuestos que hagan mensual o anualmente. ¿Sí? Entonces, eso es importante que lo conozcamos porque a veces pensamos que, híjole, ¿cómo están perdiendo? Porque mira, este producto costaba 1,000 y ahora ya me lo están dando en 200 pesos. Que no perderán, siempre decimos que no perderán. Bueno, son deducciones que tienen en materia de IVA y que lo pueden considerar como un saldo a favor para después reclamarle a la autoridad una devolución de impuestos, ¿sí? Entonces, bueno, repito, son cuestiones técnicas que ya los contadores y contadoras van a asesorar más a detalle a los clientes sobre el manejo de este gravamen. Nosotros estamos viendo pues las reglas generales, ¿no? Incluso si se fijan, no estamos haciendo cálculos que ya lo hacen los contadores o contadoras, ya sería motivo de otro análisis donde se muestre un cálculo en específico. Aquí estamos viendo las reglas, ¿no? Nada más las reglas respecto a este manejo del impuesto. Y bueno, hay otro término que es de enajenación. Para la autoridad, si falta algo en el inventario, va a ser una enajenación. Por eso es que todos los negocios tienen la obligación de llevar sus inventarios. ¿Sale? Si no lleva una persona sus inventarios o le faltan cosas en los inventarios, se considera una enajenación. Por eso no sé si han visto en algunas tiendas departamentales, todos los días cuentan las mercancías. ¿Sale? Todos los días cuentan. Por ejemplo, van al departamento de suéteres y encuentran ustedes un ticket que dice Fabiola revisó los suéteres y son 15 a las 11:59 pm. Están al pendiente de los faltantes en inventarios. Si alguien se lo llevó o si no está, para la autoridad es una venta. ¿Sale? Entonces, por eso es que hay un control muy adecuado en los establecimientos. Y por el contrario, si se fijan, hay establecimientos pequeños que no traen controles de inventarios. Eso es una multa por parte de la autoridad si no llevan controles de inventarios. Y la ley dice, bueno, no te lo voy a considerar como tal una enajenación o una venta, pues las herencias, los donativos, todo lo que genere el suelo, todos los productos del suelo, en este caso ya lo comentamos, cosechas, cultivos, sector primario, o bien construcciones destinadas a casa habitación, no se considera una enajenación para efectos del IVA, ¿sí? Por eso es que no están grabados algunos de estos conceptos que vienen en la ley del IVA, en específico en el artículo 9. Entonces, esto aquí yo les puse algunos conceptos, hay más, ¿sí? Por ejemplo, publicaciones, ya lo comentamos, no se considera enajenación. Los muebles usados, es decir, mi cama la vendo, bueno, no se considera enajenación para efectos del IVA. Boletos de loterías, de sorteos, documentos pendientes de cobro, títulos de crédito, acciones que yo venda a alguien, no se consideran sujetos del IVA. Entonces, yo pongo, por ejemplo, siempre digo, bueno, las reventas por lo general no están sujetas al IVA, ¿sí? La venta de primera mano sí, pero ya la de segunda mano
podríamos decir que no, ¿sí? En este caso con el concepto de muebles usados. Hay otros servicios que están exentos, como el transporte público, es decir, nos subimos un autobús, no está grabado. Transporte marítimo, médicos, cuestiones relacionadas con con asociaciones o partidos políticos que no tengan fines de lucro, tampoco están cargados por el IVA, se le llama exentos. Entonces ya tenemos tasa normal, tasa cero y exentos, ¿sí? Entonces están exentos de IVA algunos de estos conceptos que ya les pongo ahí. Entonces, cuando recibo un comprobante fiscal de este tipo de bienes o de servicios, no va a traer desglosado el impuesto porque están exentos. A eso se refiere este concepto, ¿sale? Pero en la contabilidad sí se va a llevar el registro, ¿eh? Entonces, un contador o una contadora debe de llevar su contabilidad con sus apartados. Actividades a tasa normal, actividades o servicios o bienes a tasa cero y exentos. Entonces un contador sí debe distinguir claramente en su contabilidad cada uno de estos rubros, ya que puede ser sujeto a una sanción por la autoridad o a que no les tomen en cuenta su saldo a favor y no les den las devoluciones de impuestos. Hay otros conceptos que no se consideran uso goce temporal de algunos bienes, por ejemplo la casa habitación, fincas agrícolas, libros y revistas también, bueno, pues tienen un trato preferencial en materia de IVA. También en importaciones algunas no se graban, por ejemplo la importación que no se llega a concluir. Cuando voy al extranjero viajo como turista, algunos de los productos no van a estar grabados al IVA. Por ejemplo, un extranjero que se venga a vivir a México y se traiga en su camioneta todo lo de su casa, pues no va a estar grabado por IVA. Libros, revistas importadas, bueno, tampoco. Obras de arte extranjeras, tampoco. Donaciones de extranjeros. Hay importaciones que no están grabadas. Sí, y repito, también nosotros como turistas tenemos una franquicia que no va a estar grabada por ningún impuesto. Exportaciones, ya comentamos todo lo que se vaya al extranjero, tasa cero. ¿Cuáles son las obligaciones? Bueno, ya comentamos algunas. Ya dijimos, hay que llevar la contabilidad bien, distinguiendo qué conceptos son a tasa normal, qué conceptos son a tasa cero, qué conceptos son exentos, cuáles no están grabados. Hay que distinguir claramente en la contabilidad. Ya vimos otra obligación, hay que pagarlo a más tardar el día 17 del mes siguiente, o en algunos casos cuando se realice la operación. Entonces, aquí está: llevar contabilidad, expedir comprobantes fiscales, presentar declaraciones informativas de operaciones con los terceros a más tardar el día 17, es decir, cuántos servicios presté, cuántos bienes vendí, etc. Hay que informarle a la autoridad nuestras operaciones, aunque no le informemos el valor, solamente las operaciones en general. Son las principales obligaciones, y si no las cumplimos, bueno, pues va a generar una multa. Entonces, por eso es que todos los que prestamos servicios, pues tenemos que tener un contador o contadora, porque nos tiene que llevar la contabilidad, tenemos que expedir los comprobantes y presentar las declaraciones. Normalmente muchas personas que están en la informalidad no cumplen con esta obligación y se ven sujetas a sanciones por parte de la autoridad hacendaria. ¿Qué pasa con las entidades federativas? Bueno, pues la Secretaría de Hacienda, de todo lo que recaude de IVA, en base a la ley de coordinación fiscal, que ahorita está muy en dilema, que algunos estados dicen que no están de acuerdo. Bueno, pues ese pacto fiscal dice que los estados no pueden tener impuestos locales o municipales similares al IVA, es decir, ninguna entidad puede gravar los productos con impuesto al valor agregado. Ese es el pacto federal. Entonces, ¿quién se queda con el IVA? ¿Quién es el único exclusivo que puede cobrar IVA y gravar productos con IVA? Pues la federación. Sí, la federación
Es la única y ni el municipio ni el estado puede gravar los productos, las importaciones, lo que ya comentamos, ¿sí? Todo lo que ya comentamos, no puede estar grabado por los estados, pero los estados tienen poca imaginación, desafortunadamente, afortunadamente para muchos, pero los estados pudieran grabar otros actos o actividades, no precisamente todo lo que está en esta ley del impuesto a valor agregado. Hay muchas cosas o muchos actos o actividades que se pueden grabar en nuestro entorno estatal o municipal. Falta de imaginación, o a veces no lo quieren hacer porque perderían votos de la ciudadanía. Por eso es que muchos gobernadores, muchos no quieren grabar algunos actos o actividades, porque le tienen miedo a las elecciones. ¿Cómo los van a castigar los ciudadanos, las ciudadanas en las elecciones? Entonces, lo que sí permite la federación, bueno, es la existencia de los impuestos cedulares, que vamos a ver más adelante. Entonces le dice, sí, está bien, no graves IVA, pero te permito grabar el impuesto cedular. ¿Qué es el cedular? Bueno, pues es todo ingreso de personas físicas. O sea, el cedular graba lo mismo que graba el IVA, pero se le llama cedular. Principalmente actos, actividades, arrendamientos, enajenación de inmuebles y actividades empresariales, lo graba el cedular, ¿sale? Que vamos a ver en otra sesión más adelante. Vamos a ver este gravamen en específico en el estado de Guanajuato. Y dice la federación, pero sí, entonces por eso es que en Guanajuato tenemos ese impuesto cedular. Y dice las disposiciones que los estados pueden grabarlo del 2 al 5%. Nosotros lo tenemos al 5%. Entonces, cuando realizo una actividad en Guanajuato, por ejemplo, de abogado, de abogada, de contadora, está grabado con el 16 más el 5. Entonces, esa actividad trae una carga impositiva del 21%. Más, lo vamos a ver la siguiente semana, más del impuesto sobre la renta. Imagínense un 30% de ISR. Entonces, 30 más 21, estamos hablando del 51% de gravamen de mi actividad como abogado. Entonces, si hoy un cliente me da 1,000 pesos, 51% de esos 1,000 pesos trae carga impositiva, ¿sí? Pues sí, nuestro sistema pagamos impuestos por más del 50%. Algunas personas traen una carga de ISR de hasta el 35%. Entonces, sí está pesado, ¿no? Está pesada la carga impositiva, ya sumándole y agréguenle, bueno, pues que sea un servicio importado o un bien importado, pues trae también impuestos a comercio exterior, ¿sí? Bueno, entonces, este es un impuesto muy interesante que se graba normalmente. Espero que les haya sido de utilidad y que les apoye a entender. Repito, este es un pequeño bosquejo del IVA. En la práctica, en otras materias se ve, todo un semestre se lleva IVA, porque ya vienen operaciones, vienen cálculos, vienen ejercicios, vienen ejemplos. Esto es solo su regulación específica. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda, quedo a sus órdenes. Buen día. Sí, a sus órdenes, no sé si tengan alguna duda. Sí, les comenté hace rato que los íbamos a repasar el 20.